Hola chicos, tenemos delante de nosotros lo que queda del monasterio de la Trapa de Santa Susana, en la provincia de Zaragoza, en el municipio de Maella. Vamos a dar una vueltecica. Hoy domingo hace buen tiempo, vamos a visitarla. Iremos sacando panorámicas de los alrededores, porque en realidad solo queda parte de la iglesia, lo que fue destinado al culto dentro del monasterio. Según parece ser, y nuestra amiga Wikipedia nos lo dice, tuvo muchísimas dependencias, fue muy grande, 2 claustros, todo tipo de servicios. Su antigüedad sorprende, o por lo menos a mí me ha sorprendido mucho. San Benito fundó su orden, hizo sus reglas, las reglas monásticas de San Benito, a las que luego se acogieron muchas otras comunidades religiosas. Pues allá por el año 526, creo, a los pocos años, ni siquiera un siglo de haber caído el Imperio Romano de Occidente. Y ya en el siglo VI, si no es en el 26, por supuesto que no, si eso fue la fundación de San Benito, ya se vinieron a España y fundaron este monasterio. Increíble. Ante vosotros unas edificaciones, no me atrevo a decir porque luego sufrieron muchos cambios, añadidos, derrucciones, en fin, es una historia tan llena de avatares como la vida misma. Ya os iré soltando algún rollete de ello. La verdad es que me gustaría ir andando al mismo tiempo que os enseño la panorámica de lo que queda del monasterio, pero es que el suelo es tan irregular que si voy enseñándoos las ruinas y andando al mismo tiempo, no os aseguro que no acabe en el suelo. Pero realmente en este cielo zaragozano precioso, qué bonitas resultan las ruinas, aunque a otros, como a nuestro amigo Becker, le resultaban tristes, melancólicas, aptas para los espíritus y para que salieran los monjes por las noches cantando el Miserere Mei Domine, cantando y pidiendo misericordia a Dios por sus pecados. Os sigo mostrando las panorámicas porque es lo más impactante. Por dentro sí, ya veremos que tiene algunos elementos bonitos. Más que bonitos, se hacen emocionantes. Se les tiene cariño por todo lo que significaron y por toda la cantidad de personas que aquí tuvieron sus ilusiones, sus rezos, sus aspiraciones, sus arrepentimientos y sus servicios, porque estos monasterios eran o funcionaban en convivencia y en solidaridad con la zona. Ellos, si había epidemia, se ocupaban de los enfermos, si había hambre, siempre había una hospedería para poder comer, si no tenían techo los caminantes, ellos tenían sus dormitorios y celdas preparadas para ellos, en fin. Bueno, después de encomendarnos a Santa Susana, que dicen que fue una virgen que en tiempo de la dominación musulmana fue martirizada y que al parecer, según parece, habrían sido enterrados aquí sus restos. Bueno, después de encomendarnos a ella y de que no nos caiga ninguna piedra en la cabeza, veis, ya nos han advertido. Y el que avisa no es traidor. Atención, desprendimientos. Bueno, en algún momento las autoridades del pueblo de Maella parece que lo quisieron mantener cerrado. Aquí está la puerta derribada que viene a ser testigo de ella.
Fijaros qué curioso cómo jugaban con las fuerzas, ¿eh? El apoyo que tiene la viga que es uno sustenta uno de los laterales de la torre. Fijaros qué troncos le han metido ahí. No sé, posiblemente sean de roble, ¿eh? Y el interior de la... Bueno, ahí hay dos montones que diréis, ¿y eso qué son? Pues son las deposiciones o las cagadas, como queráis llamarlas, de las palomas seguramente, o de algún otro bicho rapaz. Las lechuzas y los mochuelos suelen anidar en estas torres que les dan cierta oscuridad durante el día y poder salir a comer por la noche. Sigo enfocándoos el fondo de la torre, ¿lo veis? Y arriba ya la estructura para la cofia que tiene esta iglesia, que para mí, que ya es de lo último que se construiría, creo, de estilo, o eran unos elementos que le gustaban al barroco. Hemos entrado a lo que es la pieza más grande, que es esta nave, con trazo de cruz latina. Esta sería la cabecera, donde seguramente hubo algún retablo famoso de nuestros queridos escultores españoles que hemos visto en la serie de arte y cultura hace muy poquito. Estas columnas que veis, amagos de columnas, ya sabéis que son de estilo neoclásico. Recuerdan, salvando las distancias, las columnas de los estilos griegos. Y lo que es muy curioso, en todo lo que he visto, lo que más destaca son esos colecciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 gotitas, que se llaman así gotas. Unas están labradas en yeso, que era el revestimiento de la iglesia, y otras incluso están en piedra. Unos adornos también como diría yo, de tirabuzones en el borde de la linterna, de la tomaluz, de la ventana, llamémoslo simplemente, de este parte que sería el crucero. Este sería el brazo derecho y este el brazo izquierdo, con otro tomaluz similar. Y aquí seguramente, en este cielo radiante que veis, aquí estaría la cúpula, que no faltaba en las construcciones renacentistas. Curioso que esta nave que estáis viendo se hizo con posterioridad, por supuesto, eso no lo dicen los estilos, a esta otra que vamos a ver aquí en la izquierda, que es de estilo gótico. Ya veis, el arco de medio punto manda en el Renacimiento, pero en el gótico manda el arco ojival. Este arco que veis exterior es muy poco ojival, lo que indica que es todavía más antiguo. Estaría pasando del románico al gótico. Esta iglesia, por la historia que tiene, podría haber tenido elementos mucho más antiguos, y seguramente los tuvo, del románico, pero vamos, casi seguro. Precisamente el románico que fue traído a España por la orden de Cluny, que Cluny fue el primer brote que se separó de la orden benedictina, siempre con ánimos de volver a los principios, de volver a la austeridad. Curioso. Y luego ellos también fueron
bueno, les dieron un toque de atención otra rama que salió de ellos, que fue la del cister, los cistercienses. Y, por último, de los cistercienses, pasados unos siglos a lo mejor, esto de las fechas lo tendríamos que preparar un poquito más, vino otra orden, otro desgaje, otra rama que pensaba que ya se habrían relajado las costumbres y querían todavía más austeridad, volver a las normas de San Benito, que fueron precisamente estos, los que dejaron aquí su nombre, los trapenses. Claro, los trapenses no pudieron fundar esta abadía, este monasterio. No existían cuando este monasterio se fundó. Y posiblemente esta nave gótica, con unas trazas de ser bastante antigua, fíjate, este arco fajón, que divide, bueno, hay dos arcos que dividen la estancia rectangular. Son muy fuertes, poco airosos. Sin embargo, los nervios, sí, estos ya son más airosos. Es curioso cómo los constructores, los arquitectos de aquella época, sabían por dónde iban las fuerzas. El arco fajón ese del medio, ese sujetaba las fuerzas verticales, y estos arcos, estos que ya no los llaman arcos, los llaman nervios, nervios, que se cruzan. Por eso a este tipo de bóveda le llaman bóveda de crucería, para distinguirla de la otra bóveda que iba como el interior de un tubo, que era la bóveda de cañón, más típica, más antigua, que fue del Renacimiento, que luego con el advenimiento de los renacentistas, pues se volvió a reeditar un poco la bóveda de cañón, todo este tramo del brazo largo de la cruz, posiblemente estuviera también con ese tipo de arco. La torre, es curioso que estando encima de una construcción renacentista no tenga, bueno, sí, tiene, digamos, el corte de cuadrado del Renacimiento, ningún elemento restante ya del gótico, pero curioso que predomina la construcción de ladrillo típica del mudéjar de toda esta zona aragonesa. Ya sabéis que el mudéjar es un aditamento, ¿cómo diría yo? Una forma de hacer todos los demás artes. Es decir, hay románico, antiquísimo, mudéjar. Es decir, con cariz, con semblante, mudéjar. Hay gótico, mudéjar. Hay renacimiento, mudéjar. Hay barroco, mudéjar. O sea, todo lo que tiene, tanto en la forma como en los adornos, sobre todo, y en los materiales, principalmente de ladrillo, y sobre todo el ladrillo, de ascendencia o de carácter árabe, puesto que eran los albañiles y los maestros constructores los que habían venido o traído o mamado, por así decirlo, la cultura árabe, y la fueron extendiendo en su forma de hacer arquitectura por toda España. Ya sé que me estoy enrollando bastante. Venga, por aquí sí que puedo ir avanzando. Mirad cómo hacían la tabiquería. Metían el cañazo trenzado, que daba rigidez y sustento al yeso. Y además del yeso, también tenía otra parte de argamasa, de cal, arena y piedra. Eso en poco volumen, porque es para un tabique, pero con la cal, la arena que hacían el mortero y las piedras, se han levantado iglesias, castillos y todo. Es curioso que esta pared
bien hecha, valiosa, donde, como veis aquí, los rayaditos de los instrumentos medievales que hacían para suavizar la piedra. Y luego esos otros picotazos que veis, estos otros picotazos que veis, esos ya fueron para que el yeso que se pretendió en otra época aplicar por encima agarrase mejor. Hubo una época en que, sobre todo por el temor de las epidemias, pensaban que la epidemia, el virus, ellos no decían la palabra virus, dirían otra cosa, el mal, se quedaba metido entre los poros de la piedra. Entonces sabían que el yeso era bactericida y pensaban que al enyesar las paredes el mal ya no tenía dónde agarrarse. Luego les ha costado pues horas, miles, millones de horas a los virtuosos de la conservación de estos edificios el rascar, el picar el yeso y que apareciese la piedra de nuevo. La verdad es que la estampa a mí me parece muy bonita, esta nave gótica, muy bonita. Esta portada que vemos en el interior, o esta puerta, más que portada sería por la otra parte, ya no tiene arco, como tenían todas las construcciones góticas y románicas. Aquí ya con el Renacimiento se permitían hacer una puerta pues prácticamente rectangular. Ahora la veremos por fuera. Si te das cuenta, en la construcción de esta, con la piedra, vemos ahí que hay unas piedras que están, hay un trazo de arco encima de las piedras. Estas piedras horizontales no podían recibir mucha fuerza, entonces el arquitecto había metido un arco por encima que detuviese la fuerza de toda la construcción que está encima, la contiene, y entonces aquí ya solo le aplica muy poquitas fuerzas, y está bastante bien, porque normalmente la piedra clave, que es esa que veis, tronco cónica o con tronco más que cónica, con tronco de pirámide, la piedra clave, que se llamaba la piedra central, cuando no está muy bien hecho se descuelga un poco. Pensad que esto ha sufrido seísmos y cañonazos. Sí, cañonazos. Precisamente unos años antes de la Revolución Francesa, bueno, de la expansión napoleónica, de la invasión napoleónica, durante Carlos IV, el rey anterior, pues se dio esto, o se les concedió a unos trapenses, es decir, monjes que ya su congregación había estado aquí, franceses, y vinieron a volver a reiniciar la vida monástica aquí. A los pocos años, no muchos, se dio la invasión napoleónica y, como ya sabéis, está llena de avatares. La guerra es la guerra, por supuesto. En una de sus incursiones, en Aragón, donde tuvieron mucha oposición, entraron en el pueblo de Maella y destruyeron el castillo del señor noble que había dirigido siempre la población. Y no solo eso, sino que vinieron a esta abadía, que era inmensa y tenía riquezas, tenía cuadros, tenía pues, candelabros y algunas cosillas. Y después de saquearlo, lo destruyeron. Y por supuesto no preguntaron a los frailes si eran franceses o no, que por ser franceses les podían haber tenido un poco más de respeto y no haber destruido la abadía. Pero no les importó. La soldadesca muchas veces actuaba por su cuenta sin las direcciones de los militares de alto rango, que también hacían la vista gorda para mantener a las tropas contentas, porque
de aquí, pues el que no sacaba un cuadro, sacaba un candelabro, sacaba lo que fuera, pero sacaban algo, es decir, en plan casi rapiña. Y esto los generales y los altos sabían que la tropa lo necesitaba para mantenerlos a raya. Cuando veo todas estas muestras del cincel, de los albañiles, no puedo dejar de acordarme de un buen amigo que tengo, albañil, que siempre se queja de que se atribuyen todas estas obras artísticas al arquitecto tal, al noble que lo mandó, al rey que lo pagó, etcétera, pero nunca se acuerdan del humilde artesano que se pasó horas y horas labrando, dejando lisas estas piedras. Imaginaos la cantidad de trabajo y de horas que hay metidas aquí, para que nos acordemos también de ellos. En su época de esplendor hubo hasta 90 frailes, según reza. La información más fidedigna de este monasterio es precisamente una de 1835, cuando el rey manda que se done, me parece, a otros religiosos, y entonces hicieron inventario, y de ese inventario es de donde más han sacado los estudiosos sobre la historia y las pertenencias y la formación, la estructura de este monasterio. La torre es bonita, es airosa, me gusta. Aquí está la fachada principal, la entrada de la nueva construcción, de la construcción renacentista. Y si te das cuenta, pues siguen muy bien las claves y las normas de aquel tipo de arte, con el frontón triangular. Mirad las columnas con el arte, con las volutas corintias, me parece que era, el arco de medio punto, fijaos que ya no tiene que ver con los arcos de ojivales que hemos visto en el interior. Últimamente habían llegado ya estas ruinas a ser propiedad de una familia que en 1984 lo donó al ayuntamiento. Y desde entonces es el ayuntamiento pues el que procede a detener dentro de lo posible, que no parece tanto tampoco, detener la demolición que el tiempo inexorablemente va produciendo. Donde vemos más calidad de piedra sillar, es decir, cortada a rectángulos, es posiblemente en la parte antigua. Esta parte que estamos viendo es la que da a la nave gótica. Fijaros esta fachada, qué bien conservada está, que es la de la parte gótica. Aquí dos olivos, recordándonos que estamos en zona olivarera. Por cierto, que el monasterio, además de tener carpintería, panadería, ropería, lavandería, es decir, todos los servicios, también tenía un molino de aceite, lo que por la zona todavía lo llaman con el nombre árabe, almazara. Todos estos pueblos tienen producción de aceite. Normalmente ya no es un empresario, en algunos sí, son empresarios particulares que siguen teniendo molino y lo venden, o sea, hacen comercio con ello. El resto suele ser ya agrupaciones en régimen de cooperativa, o sea, numerosos paisanos del pueblo se unen para poder llevar la explotación y también tener esas instalaciones tan caras que son las almazaras, porque hoy ya se hace con máquinas nuevas.
Antiguamente pues era con las piedras de molino, unas piedras que ya os he enseñado en algunas ocasiones, y arrastradas con fuerza, movidas por fuerza animal. Luego vino la potencia de la electricidad, pues como en todas los adelantos. Esta construcción que veis aquí, delantera, es una capilla independiente. O sea, no comunica, según he podido ver y ahora os enseñaré, con la parte interior de la iglesia grande. Posiblemente esta estuviera abierta a los fieles para que no interrumpieran el culto y la tranquilidad y los rezos, porque los trapenses son, mirad, bueno, me corto el rollo para enseñaros esto. Mirad qué adornos tiene más bonitos en la ventana interior, el arco de medio punto, un poco rebajado, la bóveda que arranca de ahí, de esa parte, ¿lo veis? Que sería una bóveda de cañón, apoyada en estas paredes fuertes con arcos, algunos hundidos tipo hornacina, para dar lugar a los retablos y al culto de los distintos santos, que era lo que movía a la gente a dar su óbolo, a dar su limosna, y que era en gran parte el mantenimiento también de estos conventos. Ahí estaría otro altar, las gotas que aquí están seguidas, aquí no están en grupos de 6 ni de 5, aquí es todo seguidas las gotas, rodeando toda la iglesia, alternando motivos rectangulares con circulares. ¿Los veis? Medallones rectangulares con circulares. Y aquí parece que está la hornacina del santo principal al que estuviera dedicada esta ermita. A lo mejor fue a Santa Susana, no lo sabemos. Bueno, alguien lo debe saber, pero hay que buscarlo, chicos. A ver, si os metéis en Google hoy tenéis muchísima suerte de poder encontrar. Fijaros las hojas de acanto ahí en ese capitel, esculpidas, rotas en su parte superior, pero se ve cómo arrancan de la parte inferior. Todo esto estaría repujado, bueno, lleno de cuadros, algunos valiosos, que serían el objeto del expolio. Y luego, por si hubo poco, pues vino la desamortización de Mendizábal, que me suena que fue allá por el año 835, que acabó ya de pulir todos estos monasterios. Bueno, pulir entre comillas, por supuesto. Allí asoma la torre, que se ve desde la lejanía. Y a lo alto, vosotros no podréis verlo, muy alto, un buitre, tomándose el sol allá, a más de 100 metros de altura seguramente. Y bueno, ya después de pediros disculpas por los rollos, ya nos vamos a despedir con estas paredes que, aunque lisas, fijaros que todas están llenas de estos pequeños nichos, que no son ni más ni menos que donde iban metidas las vigas que eran parte del techo de la pieza que vendría aquí adosada. Lo mismo que en aquellos que se ven muy bien, porque luego, una vez puestos los postes, puestas las vigas, las apuntalaban pues con otro material que se ve que es distinto del de la pared.
aquí más nichos de estos. Cuando son más profundos, pues son una guarida muy interesante para determinadas aves. Y con la campana, que no tiene, claro, tenía 2 campanas según dicen, pues oyendo, por lo menos con la imaginación, el Ave María del Ángelus, que a estas horas del mediodía seguramente que avisaba a todos los campesinos que estuvieran en los olivares y en los pinares y en los campos de cereal atendiendo a sus labores. Un saludo a todos.